Por favor. Listo. Profe, ¿acaso usted ayer me dijo que hoy vamos a hacer algo dinámico? Sí, por eso. Ahorita vamos a ver las leyes de Newton. Primero les voy a colocar un video. No se preocupen. Leyes de Newton. ¿Quién me dice por qué creen que se llaman leyes de Newton? ¿Por qué Newton? Gracias a quién. Porque no era el apellido, el nombre del que la ¿El escribió. apellido de quién? Del Señor. Pues Básicamente del son Señor llamadas que leyes descubrió de Newton como gracias al todas las Señor que leyes, se ¿no? llama Sir. Newton. ¿Quién me dice por qué se le dice a una persona Sir? Señor. No, ¿por qué se le dice Sir? Y eso es de historia. ¿Por qué se le dice? Sí. ¿Por qué se le dice Sir a una persona? ¿Quién determina si una persona es Sir o no? Sir es de caballero. O sea, por eso. Pero porque Porque es hombre. ¿quién determina a quiénes se les dice Sir y a quién no? ¿A los hombres? No. No, señor. No, Tiene que ver con historia. a los caballeros. A los caballeros, sí. Pero ¿quién lo determina? El rey, ya. Pero por ese lado va la reina. ¿Ah, sí? La reina. El rey o la reina. El rey o la reina de Inglaterra. El rey de Inglaterra, perdón, estipuló que Newton, por sus aportes en la ciencia, se catalogara como caballero. Él es un caballero de la corona. Por eso se le dice Sir Isaac Newton. Y muy pocas personas en la historia de Inglaterra y de la parte de los reyes y eso, tienen en su nombre, cuando se les dice, se les coloca al pie Sir. Sir Isaac, eso significa que son caballeros de la corona. Sir Isaac Newton es inglés. Él estaba, supuestamente la historia dice que él estaba, digamos que él estaba de vacaciones y había un árbol, hagamos el árbol, bien chévere, hagamos el árbol, aquí estaba el árbol. Había un árbol. Profe, ese árbol tan bonito. Aquí está un árbol de manzanos, era de manzanos. Eso dice la historia, quién sabe si será cierto. Tenía muchas manzanas y él estaba acostado en el árbol, supuestamente, que Isaac Newton estaba acá, estaba retosando en su árbol, porque en esa época había una peste. Creo que había una peste, no, la peste negra no era. Había una peste, había una pandemia, en esa época había una pandemia. Entonces, en las universidades, él estudió en la Universidad de Cambridge, la universidad más importante de Inglaterra. Él estudió en la Universidad de Cambridge. Entonces, a él lo mandaron para la casa. Entonces, él estaba en la casa y estaba acostado digamos que en el patio de su casa. Estaba ahí acostado. Y se le cayó una manzana Vamos a Isaac. en la cabeza. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pasado eso? Supuesta, esa es la historia, pero dicen que es mentira también. Los físicos dicen que esa historia es mentira. Él estaba acostado. Bueno, sí, Isaac, esto parece como un chimbilás, pero esperen, lo hago más bonito. Hagámosle por lo menos las facciones bonitas. Es que él estaba acostado acá. Para eso, con nariz. ¿Listo? Hagámosle el pelo a Isaac Newton. Un ojito. Él estaba acostado acá. Hagámosle las piernas. ¿Listo? Él estaba, dibujámoslo así, que estaba acostado acá. Isaac Newton estaba acostado y que a él se le cayó una manzana aquí en la cabeza y lo cascó. ¿Listo? Y se preguntó lo siguiente. En este caso, supuestamente, él se preguntó. En ese momento él se preguntó por qué si se cae la manzana que le pegó y no se cae la luna. Él se preguntó eso. ¿Por qué se cae la manzana y no se cae la luna? Eso fue lo que se preguntó. ¿Por qué se cae la manzana y no se cae la luna? Entonces,
Ahí fue donde ese hombre, en una pandemia, yo me acuerdo, eso dice la historia, que en una pandemia él duró 4 años para generar las leyes de Newton. Y las leyes de Newton definen prácticamente, las leyes de Newton definen el concepto de la rama de la física de la dinámica. La dinámica. ¿Qué dice la dinámica? Que la dinámica le dice a usted que la dinámica estudia el movimiento, sin tener en cuenta, teniendo en cuenta la causa que lo produjo. La causa que lo produjo. Básicamente, ¿qué se preguntó Isaac Newton? ¿Ustedes qué creen que se preguntó Isaac Newton? Se preguntó por qué se cayó la manzana. ¿Qué Pues, causó obviamente. la caída de la manzana? ¿Qué causó que la manzana se cayera? ¿Por qué no duró siempre ahí? ¿Por qué no duró para toda la vida y si nadie la movió? ¿Por qué se cayó esa manzana? ¿Y por qué no se cae la luna? Se preguntó Isaac Newton. Entonces, creo que hablamos de eso ayer, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, vamos a ver en qué consisten las leyes de Newton. Entonces, vamos a ver un videito por acá en qué consisten las leyes de Newton. Eso es muy importante. La física, realmente la ciencia que explica todo, cómo funcionan las cosas, es la física. ¿Listo? Ya vamos a ver los videos. Ya los tenía acá, pero me tocó buscarlos otra vez. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué significan las leyes de Newton. Las leyes de Newton son 3. La ley de la inercia, la ley de la acción y reacción, y la ley de fuerza es igual a masa por aceleración. Ya les digo. Espérenme un segundito. Aquí esto se traba. Listo. Van a prestar muchísima atención a esto, por favor. Pero eso no. Listo. ¿Ya están escuchando, jóvenes? On your computer or on your phone. Sí, señora. Grammarly provides instant writing advice, so your messages are clear without sounding rushed. Instant corrections make your writing mistake-free, while keeping it short, sweet, and fitting in tone. Join more than 20 million. Listo. Voy a prestar muchísima atención, por favor. Para muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática La iglesia casi quema a Galileo Galilei por decir eso. Que la Tierra no gira alrededor que el Sol no gira alrededor de la Tierra. O sea que la Tierra no es el centro del universo. Casi queman a Galileo Galilei por decir eso. Porque lo dijo en la época, no sé si ustedes ya vieron la época de la Inquisición, en la Edad Media. No. Cuando vean eso se van a dar cuenta. La época de la Inquisición básicamente es la que definía que en cuestión de ciencia, ¿no? Que todo lo que estuviera en la Biblia era lo cierto. O sea, si la Biblia decía que la Tierra era plana, eso era cierto. Si la Biblia decía que la Tierra
que el universo funcionaba alrededor de la Tierra, eso era cierto. Entonces, ya como aparecieron científicos como Galileo Galilei que pudieron ver el universo, y Galileo Galilei dijo, no, la Tierra, que el universo no gira alrededor de la Tierra. Los que giran alrededor de la Tierra, los que, al contrario, que el Sol gira alrededor de la Tierra. Perdón, disculpen, que la Tierra gira alrededor del Sol, ya lo estoy diciendo mal, que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces casi lo matan por eso, porque contradecir a la iglesia en épocas de Inquisición eran torturas y muerte. O sea, ser científico en la época de la Edad Media era algo malo. Muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero veamos las 3 leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Súper sencillo. Esa es la parte como tal que ustedes van a ver en décimo, la parte matemática, pero se las voy a enseñar de una manera muy sencilla, para que ustedes se den cuenta que esto es muy fácil. Para enredarnos. Sí. Tenemos este balón, ¿cierto? Tenemos este balón. Sí. Una pregunta. Y el balón está ahí quietecito, al pie de la cancha de fútbol. Pregunta. ¿Ese balón se puede mover? Sí. Siempre y cuando ¿qué? Haya un... Una persona que lo mueva o Que alguien lo que lo mueva. patee o que lo Alguien que lance. lo mueva. Cuando esa persona, un ejemplo, digamos que aquí está Daniel. Este es Daniel, que es súper inquieto. Cuando Daniel está acá, mire, ahí lo ponemos carita de maldadoso. Daniel está acá. ¿Por qué Cuando maldadoso? el balón está quietecito, nadie está molestando al balón. Cuando Daniel toca el balón, ¿qué le Vale, aplica a pero ese no balón? ventana. ¿Qué le aplica a ese balón? Potencia. No, Fuerza. fuerza. Cuando Daniel toca ese balón, él dice, uy, lo voy a empujar, se le voy a pegar a Sergio en la cara. Así dice Daniel, No, él es capaz de... ¿cierto? Acá. Pero se lo ¿Qué le termina aplica pegando a la Daniel a ese profesora. balón? Una fuerza. Una fuerza. Sí, Porque Daniel ok. no tiene poderes mágicos para decir, con la mente lo voy a mover. No. Para poderlo mover, ¿qué tiene que aplicarle? Una fuerza. ¿O no? O por ejemplo, cuando ustedes llegan y quieren mover algo, una silla, una caja, ¿qué tienen que aplicar? ¿Una qué? Para realizar un movimiento. Una fuerza. Una fuerza. Siempre tienen que aplicar una fuerza. Pero si Daniel no le aplica la fuerza a ese balón queda quieto, ¿sí o no? ¿Sigue quieto? Sí. Sí. ¿Puede ser o no? No puede ser. Es cierto. Esa es la ley Profe, de pero si pasa bien, un entonces puede cuerpo mover. se mantiene en reposo o en movimiento siempre y cuando no se le aplique una fuerza que cambie ese estado. Un ejemplo hipotético. Aquí está el joven Triviño, aquí. Digamos que Triviño se las da de macho y llega y se mete desde San Juanito en una patineta y Triviño aquí está en un moto, esos patinetas que son así. Monopatín. Y aquí está Triviño. Y se tira desde San Juanito, imagínense, eso no lo para, pero nadie. Se tira desde San Juanito. Triviño así, en la bajada de San Juanito, desde allá. Díganme, Triviño se sigue en movimiento ¿hasta cuándo? Hasta que se estrelle. Hasta que se estrelle, muy bien, hasta que se estrelle, tienes toda la razón.
esa persona o ese vehículo que lo hace parar, ¿qué le aplica a Triviño? Para que pare. Fuerza. Una fuerza. Fuerza. Eso es la ley de la inercia. Un cuerpo mantiene su estado de reposo o de movimiento siempre y cuando no se le aplique una fuerza que cambie ese estado. La pelota estaba quieta para cambiar el movimiento que hizo Daniel. Le aplicó una fuerza. Aplicar fuerza. Triviño estaba en movimiento. Él paró ¿hasta cuándo? Quedó en un estado de reposo ¿hasta cuándo? Hasta que se estrelló con algo. ¿Y qué le aplicó? ¿Qué le aplicó esa cosa que le estrelló a Triviño para que se quedara quieto? Una fuerza. Repito, esa es la primera ley de Newton. En este caso, la ley de la inercia. Usted está en estado de reposo movimiento siempre de manera constante, siempre y cuando no se le aplique una fuerza que cambie ese estado. Esa es la ley de la inercia. Esa es la primera ley de Newton. Profe, digamos, si yo hubiera bajado una bajada, digamos, hubiera bajado y al frente hubiera una recta, cuando se quede sin velocidad. ¿Una qué? Una recta. Y después una Muy bien. O sea, tú dices que cambie la inclinación. Que cambie la inclinación. Ahí ya se metería en otra parte que sería la fricción. Pero Triviño no pararía siempre y cuando no hubiera una fuerza que lo pare. Triviño no para hasta que no haya una fuerza que lo pare. Que se estrelle con algo, que alguien lo pare, se le ponga adelante y le aplique una fuerza. ¿Listo? Vamos a revisar, vamos a continuar. Mire, Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él. O como cuando sus mamás son las primeras que saben de las leyes de Newton. Su mamá dice, quédese quieto. El que está quieto se deja quieto. Básicamente es eso. El que está quieto siempre continúa en un estado de quietud hasta que venga y algo que lo modifique. En este caso, él siempre se mantiene en un estado de reposo, siempre y cuando no haya una fuerza que lo modifique. Sus mamás son las expertas en las leyes de Newton. que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o en movimiento, por ejemplo, si empujas un cochecito, Acá, saldría volando. Listo. ¿Por qué creen que, digamos que este sea el Sol, no sea la Tierra? Esto es la Luna, porque también el movimiento, bueno, esto es la Tierra y está en la Luna. ¿Por qué creen que la Luna no se va en línea recta? Porque siempre está girando alrededor de la Tierra. Porque siempre está alrededor de la Tierra. Porque siempre. ¿Quién me dice por qué? No sé, En tal línea vez recta. Lo mismo pasaría Porque es un con la Luna satélite. si de repente la ¿Por qué? Tierra Venga, les ¿Cómo, explico. profe? Porque siempre, espérenme un segundito, es que acá, Porque es un satélite, profe. Yo creo No. que era algo así. no, desapareciera. espérenme un segundito. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. La Tierra debe Listo. Miren este movimiento de acá. Miren este movimiento de acá. Básicamente hay dos fuerzas, ¿cierto? Así uno no las vea, los planetas, los seres ejercer una fuerza tienen dos fuerzas. ¿Listo? En este caso, espérenme un segundito. Listo.
órbita circular. Algo Présteme similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si Présteme la atención. En este caso, ¿por qué sigue girando acá? ¿Por qué no se va derecho, por ejemplo? La Luna. ¿Por el polo magnético de la Tierra? ¿Por qué qué? ¿Por el polo magnético No. de la Tierra? No. A ver. Yo les dije a ustedes que para que hubiera un movimiento se tiene que hacer una ¿qué? Una fuerza. Una fuerza. Y esto para que haya un movimiento se tiene que hacer una fuerza. Entonces, básicamente, ¿qué hace esto? ¿Esto qué tiene? ¿Una qué? Profe, qué pena interrumpirla. Profe, es que le voy a llevar unas cosas a mi mamá. Ya vengo por si me llama. Ya vengo, no me demoro. Daniel, pero presta atención porque estás en clase. Pilas con eso. Estás en clase. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿esto genera qué? Para que ocurra el movimiento, se genera ¿qué? Una fuerza. ¿Listo? Así tú no lo veamos, así ustedes no lo vean, básicamente lo que hace esto es generar una fuerza. Por eso es que hay una fuerza entre esto y esto, ya para que lo tengan claro. La Tierra, perdón, con respecto a la Luna le genera una fuerza que hace que esa Luna se quede. Se mantenga. Se mantenga ahí. No sé. No. Que hace que la Luna se quede. Se mueva. Se mueva. Muy bien. Muy bien. Por eso es que la Luna no se cae. O no está linealmente. ¿Por qué razón? Porque la Tierra le genera a la Luna una fuerza gravitacional que hace que la Luna se mantenga en movimiento. Eso es lo que hace. O que la Tierra, en este caso, se mantenga en movimiento. ¿Listo? Vamos a revisar. el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Ahorita les explico. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio. Ya les explico qué significa eso. Un ejemplo. ¿Cierto? Aquí estamos pateando este balón, ¿cierto? Acá. Sí. Estamos pateando ese balón. Lógicamente el balón tuvo un ¿qué? Después de que tú le aplicaste una fuerza, ¿cierto? Aquí se aplicó una fuerza. Después de que se le aplicó la fuerza, el balón tuvo un ¿qué? Un movimiento. Una Movimiento, trayectoria. un movimiento. El balón tuvo un movimiento. Entonces, básicamente lo que te está diciendo ahí, que es que la fuerza es directamente proporcional. El movimiento Volví. disculpen, el movimiento que se genera en el balón es directamente proporcional a la fuerza. Básicamente, entre más fuerza usted aplique a la hora de generar el movimiento, más movimiento o menos movimiento va a haber. Un ejemplo, súper fácil. Ustedes patean un balón, lo patean a la fuerza súper. ¿El balón llega a grande distancia o no? Sí, Sí. o pues depende también, ¿no? Esperen, les voy a hacer un ejemplo más sencillo para que ustedes lo entiendan. Digamos que tenemos a Sergio acá. ¿Listo? Y Sergio pateó este balón. ¿Cierto? Aquí Sergio pateó este balón. Y a Sergio le llegó hasta acá. Espérense.
Un segundito. A Sergio el balón le llegó hasta acá. Hasta acá le llegó el balón. Y acá tenemos a quién? A Juliana. Vamos a hacerte otro color, moradito. Aquí tenemos a Juliana. Ponle cabello, y aquí tenemos a Juliana. Pero a Juliana, pues Juliana también tiene un balón, el mismo balón que tenía Sergio, desde la misma distancia. Pero a Juliana no le llegó el balón hasta allá. Le llegó el balón hasta acá, nada más. ¿Listo? A Juliana le llegó el balón hasta acá. ¿Listo? ¿Por quién creen que a Juliana, ese sería Sergio? Y este es Juliana. ¿Por quién creen que a Juliana le llegó, a Sergio le llegó más lejos el balón? ¿Cuál sería la causa? Aplicó más fuerza. Muy bien, excelente. Aplicó más fuerza. ¿Qué significa eso? Y en este caso, Juliana tiene menos fuerza, ¿cierto? Aplicó menos fuerza. Entonces, básicamente lo que le está diciendo la segunda ley de Newton es que entre más fuerza usted aplique, ¿cierto? Entre más grande sea la fuerza, más grande es el ¿qué? ¿El qué? El movimiento. El Movimiento. Entre más grande sea la fuerza, más grande es el movimiento. Y esa fórmula lo define así. Esta fórmula le dice a usted que fuerza es igual a masa por aceleración. Y esta es la que ustedes van a tener en cuenta cuando nosotros comencemos a hacer ejercicios. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la fórmula que ustedes van a tener en cuenta. Esa segunda es la segunda ley de Newton, en donde le define que la fuerza es directamente proporcional al movimiento, en donde dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entre más fuerza se haga, más movimiento que produce, ¿o no? Entre más fuerza se haga, más movimiento produce. Entre más fuerza haga, más movimiento produce. Esa es la segunda ley de Newton. ¿Hasta el momento alguien tiene alguna duda? Primera ley de Newton, ley de la inercia. Un cuerpo está en estado de reposo o de movimiento siempre y cuando no haya una fuerza externa que modifique ese estado. Segunda ley de Newton, la ley me indica que la fuerza es directamente proporcional al movimiento, que siempre y cuando haya más fuerza va a haber mayor movimiento y si aplica menos fuerza va a haber menor movimiento, menos movimiento. Y fuerza es igual a masa por aceleración. Vamos con la última. Esta le permite a usted, esta ley de Newton nos permitió ir al espacio. Principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual, pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! ¿Por qué? ¿Por qué se cayó el motociclista? ¿Quién me dice por qué se cayó el motociclista cuando le pegó al carro? Porque tenía menos peso que el carro. No. El carro le aplicó fuerza a... Ajá. El carro le aplicó mayor fuerza. Entonces, básicamente no. No es que el carro le haya aplicado mayor fuerza. En este caso, lo voy a explicar de una manera más sencilla. Tómenlo así. Ustedes están acá y tienen una pelota de ping-pong. Esto es una pared. Ustedes se la pegan a la pared. Y la pelota le cayó a la cara. Le cayó a la cara, ¿cierto? Ustedes la rebotan y la pelota le cayó a la cara. ¿Les pegó fuerte o les pegó suavecito? Depende de qué. De la fuerza otra vez. De la fuerza que usted tira qué. La pelota, ¿cierto que sí? A la pared. Si usted tira suavecita la pelota, ni siquiera le pega a la cara. Si usted la tiró fuerte y le pegó a la cara, ¿será que en su cara le pega suavecito o le pega fuerte?
Fuerte. Fuerte. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tiran, le aplican una fuerza, generan una acción, o sea, aplican una fuerza, esa fuerza se les devuelve ¿con qué? Esa sería la reacción, se les devuelve con la misma magnitud. O sea, ¿qué quiere decir? Que si ustedes aplicaron la superfuerza con la pelota y la pelota rebotó y les pegó en la cara, ¿será que les deja moradito o no les deja moradito porque ustedes aplicaron una fuerza grande? Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque esa es la ley de acción y reacción. La fuerza que ustedes aplican, esa es la que se les devuelve con la misma magnitud. Por eso es que por eso es que el motociclista se cayó. ¿Por qué? Ya les digo por qué. Ya les explico por qué él se cayó. No es que el carro le hubiera aplicado como tal una fuerza. Ya les digo por qué. Verá más. A este motociclista le ¿El qué hizo a la hora de pegarle al carro? ¿Aplicó una qué? Una fuerza que se le devolvió. Que se le devolvió con la misma magnitud. Si él hubiera rozado el carro, ¿él se hubiera caído? Rozado el carro significa que hubiera aplicado poquita fuerza. Si él hubiera rozado el carro apenas, si lo hubiera tocado con el pie así, tantico, así, un movimiento así con el pie, ¿será que se cae? No, ¿por qué razón? Porque aplicó poquita ¿qué? Porque Fuerza. aplicó poquita fuerza. Si él hubiera pegado, si le hubiera pegado suavecito al carro, él no se hubiera caído. ¿Por qué razón? Porque hubiera aplicado poquita fuerza. ¿Por qué se cayó? Porque aplicó mucha fuerza que se le devolvió y por eso es que se cayó. Si él hubiera aplicado en ese pie poquita fuerza, no se hubiera caído porque no se le hubiera devuelto, la fuerza que se le devuelve es pequeña, pero como él aplicó un patadón, que significa que es mucha fuerza, entonces al aplicar un patadón, la fuerza que él hizo en la pierna se le devolvió a él. Por eso es que se cayó. hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros. Y mientras más lejos estén, menos. Mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a los otros. ¿Qué astro o qué elemento con masa es el más grande de todo el universo? El Sol. El Sol. El Sol es el más grande de todo el universo. Pregunta, ¿por qué entonces, si sabemos que el que tenga más masa atrae a los otros, esa sería la razón de por qué los planetas giran alrededor del Sol? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Claro sí. que sí, porque el Sol, como es el astro que tiene más masa, entonces, al tener más masa, hacia él aplica que una fuerza gravitacional grandísima. Entonces, por eso es que él los atrae a él mismo. El Sol los atrae con una fuerza. Es como ustedes alan, es como si el Sol alara a los planetas con esa fuerza que uno no ve. Entonces, debido a eso, por eso es que los planetas giran alrededor del Sol, porque el Sol, el ser, el astro, el elemento, la composición, como ustedes lo quieran llamar, más grande de todo el universo, o de lo que nosotros conocemos, por eso es que todos los astros, todos los planetas que en este caso están en este sistema solar, giran alrededor del Sol, porque es el elemento más grande. Y por eso es que cada planeta tiene su gravedad. El Sol también tiene su gravedad. ¿Quién se acuerda cuál es la gravedad de la Tierra? ¿Cuál es la gravedad de la Tierra? Uy, pero bueno, me acuerdo de... 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Esa es la gravedad de la Tierra. ¿Listo? Sí. Listo, jóvenes. Esas son las leyes de Newton. La próxima semana vamos a ver conceptualmente
los voy a poner a escribir cómo son las leyes de Newton, o sea, y comenzamos a hacer ejercicios. ¿Qué se les tiene que quedar en la cabeza? Que un astro o cualquier elemento que tenga mayor masa, por ende tiene mayor fuerza gravitacional, o sea, los atrae más a ellos. ¿Listo? Nos vemos, jóvenes, que estén muy bien, que tengan un excelente día. Chao, profe. La clase continuamos. Chao, profe. Chao, profe. Jóvenes. Chao, profe. Nos los atraerán. La combinación de estas 4 leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado a humanos a la luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. También puedes apoyar la comunicación de la ciencia mediante un pequeño donativo a través de Patreon. Y síguenos en Twitter, Instagram y Facebook.